pedirá el favor de que si en algún momento se escucha así como robótico, por favor me lo hagan saber para que así no tengamos los inconvenientes. Muy bien, vamos a comenzar. El día de ayer estuvimos hablando acerca de ecuaciones diferenciales de orden superior. Les estaba comentando que tal como se había señalado en las ecuaciones de primer orden, se empieza la discusión de ecuaciones diferenciales ahora en orden superior, pero con la idea, con ya ideas específicas de los problemas del valor inicial. Ahora, hay que tomar en cuenta que aquí se limitará la atención a las ecuaciones lineales en este momento. Entonces, el primer tema que vamos a abordar el día de hoy y que habíamos mencionado en palabras el día de ayer, era de que teníamos problemas del valor inicial y el valor de frontera. Entonces, un problema de valor inicial para la ecuación diferencial de diferente orden, porque aquí vamos a hablar de orden superior, estaría por resolverse de la siguiente manera. Por ejemplo, tendríamos resolver a sub n de x. O sea, recuérdense que lo que nosotros trabajamos aquí sería ya una serie de funciones, una suma de funciones, donde vamos a tener, solo déjenme borrar aquí que el paréntesis sale un poquito mal. Aquí va a ser a n-1 de x. O sea, lo que estamos diciendo aquí es de que el número de funciones que nosotros tengamos aquí va a ir disminuyendo y también va a suceder lo mismo con las derivadas, ¿verdad? Licenciado, Nosotros tengamos, si aquí tengo de orden 3, licenciado, sí. no sé si está compartiendo pantalla, pero yo no logro ver la pantalla. Fíjese que sí, no sé si alguno logra ver mi pantalla. Sí se ve, licenciado. Ah, va. Verónica, tal vez lo que puede hacer es salir y volver a entrar para que así pueda visualizar. Bueno, entonces les estaba comentando que el orden iba a ser decreciente en este caso, y eso iba a llevarnos hasta llegar a sub 1 de x de la derivada de y. Aquí en este caso nosotros ya tendríamos la diferencial de y con respecto de x, hasta que lleguemos a un valor donde ya no tengamos la diferencial. Y esto va a estar igualado a otra función g, que era lo que habíamos hablado. Creo que alguien había escrito algo, vamos a ver. Solo vamos a ver si... Ah, bueno, entonces, como les dije, si nos dan una ecuación que nos digan resolver esto, va a tener que estar sujeto a, sí, a unas condiciones. Por ejemplo, en el caso de, a ver, qué raro que se está trabando esto. Y de x sub o va a ser igual a y sub o. O sea, cuando tenemos un valor inicial, este va a ser el valor de y inicial, el resultado que nos vaya quedando acá. También vamos a tener la derivada de, por ejemplo, cuando sustituya el valor inicial, la derivada de esto, pues nos va a quedar la derivada de y inicial. Y así sucesivamente, nosotros podemos ir teniendo hasta que lleguemos a tener la derivada al orden que nosotros vamos a ir viendo en n de x sub o, y vamos a tener un valor inicial en esa situación. Entonces, aquí el valor de y sub o prima, y por ejemplo aquí que tenemos al final y sub o, estos valores de y sub o n-1, y las vamos a conocer como constantes arbitrarias, que eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Aquí se va a buscar una solución en intervalos que contenga a los puntos x que va a representar al valor inicial que tengamos en x. Entonces, en el caso de la ecuación de segunda orden, que era algo que habíamos colocado, yo pensé que lo habíamos colocado acá.
por ejemplo, si es de segunda orden, la expresión tendría que ser de la siguiente manera. Entonces vamos observando que va bajando el coeficiente y también va bajando el orden de la expresión que se está derivando. Entonces, como les vuelvo a repetir, así va a ser como nos van a presentar, este es de orden 2, así es como nos van a presentar las ecuaciones que son de orden 2, y obviamente vamos a tener condiciones específicas. Por ejemplo, que nos den un valor de y, x sub o, que va a ser igual a y sub o, según lo que nosotros estamos viendo acá, y en el caso de que tengamos la derivada, la primera derivada, nos va a quedar y sub o prima. Entonces, nos va a quedar ya una función que va a quedar establecida en cualquier intervalo. Entonces, vamos a poder observar que las gráficas, inclusive, que pasan acá, van a tener, vamos a poder aseverar de que van a pasar por el punto XO, Y sub O. O sea, en este caso se va a observar que pasa por el punto que se está dando como condición especial. Y en el caso de aquí también es que el y' de x sub o sea, el y sub o', que nosotros tenemos aquí, solo déjenme colocar porque se mira como que si fuera 1, el y sub o, el y sub o', este va a ser la pendiente de la expresión que nosotros tenemos. Entonces, ayer estuvimos hablando acerca de un teorema que nosotros le pusimos teorema 4.1. Aquí nos decían sea a a la n de x, a n menos 1 de x, y así sucesivamente hasta llegar a g de x, que va con relación a lo que nosotros tenemos del problema de valor inicial. Y estamos diciendo que son continuas en el intervalo y que en este caso a sub n de x va a ser diferente de 0. Vamos a tener una expresión diferente de 0 para todo x de este intervalo. Vamos a asegurar que x va a ser igual a x sub o. En este caso estamos hablando nuevamente de la condición especial. Y va a estar contenido en cualquier punto del intervalo. Entonces, existe una solución, y de x, del problema del valor inicial en el intervalo, y es una solución única. Entonces, aquí estaba expresando la situación de que si nosotros tuviéramos nuevamente la segunda derivada, vamos a tener condiciones especiales. Aquí podemos observar algo muy similar a lo que tenemos, solo que aquí lo tenemos con la notación de primas y anteriormente con la notación de Leibniz. Pero podemos observar de que siempre tiene la misma situación. Entonces nosotros el día de ayer estuvimos hablando acerca de esta expresión precisamente y pudimos observar que aquí nos decía verificar que esta expresión es una solución del valor inicial y nos dan una ecuación diferencial donde nos dan condiciones especiales. Y precisamente en la expresión que nosotros tenemos acá, que ustedes logran ver, se vuelve... Sí. ¿Alguien iba a hablar? Escuché una voz. Bueno, les estaba comentando de que podemos ver esta escritura en esta parte y los valores iniciales que estamos observando en esta situación. Solamente que en el caso de la diferencia del que tenemos anterior, aquí no tenemos y', sino que solamente tenemos el valor de y. O sea, tenemos y en una diferencial superior de 2, es n va a ser 2, menos 4y es igual a 12x. En este caso, g de x, que es el que está después de la igualdad, sería el que representaría la función g de x. Y los valores iniciales que nos están dando es y es igual de 0 es igual a 4 y y' de 0 es igual a 1. Entonces, pudimos observar que a la hora de sustituir estos valores, cabal coincide con esto, señalando que satisface la condición que nosotros estamos teniendo acá. Lo único que teníamos anotado aquí de error era que no había un valor y
prima acá, sino que solamente era el de orden 2, y acá sin diferencial y la función de g. Bueno, entonces la ecuación diferencial es lineal precisamente, porque cumple las condiciones especiales en la ecuación diferencial. Pero también son funciones continuas en el intervalo de x igual a 0, por lo que estuvimos viendo acá, porque cumple esta condición. Y se deduce que la función es dada y es de solución única. Muy bien, entonces vamos a partir de aquí de lo que estuvimos hablando el día de ayer y vamos a comenzar con algún ejemplo específico. Hoy estuve preparando varios ejemplos para que pudiéramos ver, porque sí me interesa que estos temas vayan quedando claros. Pero, por ejemplo, acá nos va a presentar un problema específico. Lo voy a escribir con mi computadora, ya que está un poquito lento. Esto no sé qué sucedió, pero vamos a ver qué pasa. Verificar que la función y es igual a 2x al cuadrado más x más 3 es una solución del problema de valor inicial. Acá nos dice x elevado al cuadrado más x al cuadrado y más no, que está, esto está x elevado al cuadrado por y prima. Vamos a ver qué sucedió aquí. No están queriendo aparecer las. Ahí está. Menos 2x y prima más 2y igual a 6. Esa sería la ecuación diferencial que me están dando. Y los valores iniciales sería y es igual a 0, que en este caso este resultado nos va a quedar 3. Y en el caso de y prima de 0, nos va a quedar el valor de 1. Entonces aquí ya estamos viendo la situación y vamos a ver qué sucede. Lo primero que vamos a comenzar a hacer es encontrar la derivada de las expresiones que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, ¿cuál sería la primera derivada de esta expresión que nosotros tenemos aquí? Vamos a ver, ¿cuánto nos daría? De esta expresión, miren. 4x más 1. Ajá, va a ser 4x más 1. Y también podemos encontrar la segunda derivada, que sería la derivada de esta misma. ¿Cuál sería la derivada de esta? 4. 4. Bueno, entonces, miren, pues lo que vamos a hacer es de que ya con estos resultados vamos a sustituir en esta ecuación que nosotros tenemos acá, que es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces vamos a colocar x al cuadrado y prima de orden 2, perdón, menos 2xy prima más 2y. Entonces vamos a hacer la sustitución aquí. ¿Cuánto nos da el y prima? El y prima nos dio el valor de 4. Entonces vamos a sustituir aquí el valor de 4. Menos 2x por y prima. ¿Y quién es y prima? Y prima en este caso sería 4x más 1. Más 2y. ¿Pero quién es y? Y es 2x al cuadrado más x más 3. ¿Y esto a qué va a estar igualado? Según la expresión que nosotros teníamos acá, pues esto va a estar igualado al número 6, según lo que tenemos aquí. Bueno, entonces podemos empezar a hacer un producto de lo que nosotros tenemos aquí. Aquí nos va a quedar 4x al cuadrado. Y al multiplicar esto me va a quedar 8x menos 4.
menos 2x, perdón, porque menos 2x por 1 es menos 2x. Aquí nos va a quedar 4x al cuadrado más 2x más 6, igualado al valor que tenemos acá, que es de 6. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos reducir términos semejantes. Por ejemplo, 4x más 4x, esto nos va a dar 8x al cuadrado. Miremos el valor de x, que podemos observar que estos 2x se pueden cancelar, al igual estos 6 se pueden cancelar. Entonces va a quedar estas expresiones igualadas a 0. Entonces yo puedo despejar la expresión acá, sacar un factor común que nos va a quedar, vamos a sacar el 8x de una vez. Entonces aquí nos quedaría x al cuadrado, no, x menos 1. Y pues podemos despejar el valor los valores de x. Aquí nos va a quedar 8x es igual a 0 y x menos 1 es igual a 0. Si yo despejo, aquí me va a quedar que x es igual a 0, cumpliendo esta condición que nosotros tenemos acá, porque a la hora de sustituir este valor precisamente acá, nos da el valor 3. Miren, podemos hacer la sustitución y de 0 es igual a 2 por 0 al cuadrado más 0 más 3 y cabal coincide la situación de que nos va a dar ese valor de 3. Entonces, esta sería una solución. Sin embargo, pues podemos despejar aquí el menos 1 y podemos observar si efectivamente también nos da 3 para ver si cumple esta condición. Menos 1 al cuadrado es 2, es 1 por 2 es 2. Aquí sería menos 1. Entonces, 2 menos 1 me da 1 más 3 no me da 3. Por lo tanto, este resultado no es parte de la solución. Pero sí podemos observar que el 0 Licenciado, cumple. disculpe, Sí, sería positivo. tiene razón. Sí, es positivo. Veremos otra vez nuevamente. 1 al cuadrado es 1 por 2 es 2, más 1 es 3, más 3 daría 6. Lo único que nos daría acá sería el resultado de esta condición que nosotros estamos teniendo acá. O sea, nos daría este 6. Pero no está dando las condiciones especiales que estamos observando acá. O sea, nos está dando el valor que sería igualado en este caso a este 6 que nosotros tenemos en este caso. Entonces, esa sería la situación de lo que estábamos señalando el día de ayer, que estamos hablando del teorema 4.1, que es el problema del valor inicial. Vuelvo a repetir, lo que tendríamos que hacer aquí es de la ecuación que nos dieron acá, nosotros podemos sacar la primera derivada, después la segunda derivada, y ya después sustituir a esas derivadas en esta expresión para volver a coincidir de que efectivamente estas soluciones a la hora de colocarlas pues cumplen con las condiciones que nosotros estamos teniendo en este caso. Bueno, hablemos ahora acerca del valor del problema de valores de frontera. Vamos a colocar aquí el subtítulo. Bueno, y nuevamente aquí es otro tipo de ecuaciones que vamos a tener, otro tipo de problemas, perdón, que consiste en resolver las ecuaciones diferenciales de orden 2 o de orden mayor que 2. Aquí podemos generalizar pensando en orden superior. Y aquí pues vamos a tomar en cuenta la variable que es dependiente y las derivadas se van a especificar como puntos diferentes en el problema. O sea que en este caso, miremos la situación, que nos dijeran resolver y nos dieran la expresión a sub 2 de x
de la diferencial de orden 2 más a sub 1 de x por la diferencial de y sobre x más a sub 0 de x, aquí ya no tendríamos diferencial, es igual a g de x. Pero nos van a dar, va a estar sujeta a los valores que en este caso tendríamos. El y sub a va a ser el y sub 0. Y en el caso de aquí, el y sub e, que va a ser en este caso el y sub 1. ¿Qué es lo que vamos a ver en este caso? Vuelvo a repetir, de que aquí tendría que cumplirse las condiciones, que la derivada de lo que nosotros vamos teniendo acá, vuelvo a repetir, van a coincidir con ejemplos particulares. Entonces, aquí se le llama problema de valores de frontera, simplemente a un problema de que tengamos puntos o dos puntos en la frontera. Entonces, puede ser de que nos expresen dos situaciones y lo que se trata de buscar aquí es de que a la hora de buscar estos puntos coincidan con la recta que nosotros tenemos acá. Entonces, vamos a ver un ejemplo específico, vamos a generalizar un aspecto para que ustedes lo puedan ver. Entonces, por ejemplo, que digamos y es igual a una constante 1 por el coseno de 4x. Y también tenemos más C2 por el seno de 4x. Lo voy a borrar aquí que no se mira bien el n. Creo que voy a tener que descargar nuevamente el programa porque está trabándose un poquito. Yo siento que se está trabando un poquito. Bueno, y aquí nos dice que esta expresión es una familia de la ecuación diferencial de y de orden superior más 16y es igual a 0. Bueno, entonces lo primero que vamos a comenzar haciendo aquí, lo primero, es ver las condiciones de frontera que nos dan, porque nos tienen que dar las condiciones de frontera. Aquí las condiciones nos dan que y de 0 nos da 0 y que y de pi medios pues nos da también 0. Entonces, si nosotros tomamos esta expresión, vamos a tomar que y es 0, vamos a poder ya tener algunas situaciones específicas. Por ejemplo, aquí que estamos colocando que es 0 más la constante 2 por el seno de 0, tomando en consideración esta situación. Acá dice y, cuando x vale 0, y vale 0. Entonces eso es lo que estamos tomando en esta situación. Pero nosotros sabemos de que el coseno de 0, pues nos daría 1. Entonces ya podemos encontrar que aquí 1 por C1 nos da C1. Y acá seno de 0 es 0 por C2 nos da 0. Entonces ya nos está dando que la constante 1 es 0. Que esa sería la primera situación. Ya sabemos quién es C1. Ahora podemos encontrar quién es C2. Acá nos dice cuando y vale 0, x vale pi medios. Pero como ya sabemos de que la constante 1 es 0, se cancela esto. Entonces vamos a buscar en el caso de este valor que nosotros tenemos aquí. Y por ejemplo, aquí tenemos que la condición de seno de pi medios, ¿cuánto nos daría? 1. 1. Y 1 por C2 Nos da C2. C2. Entonces, posiblemente nosotros podemos encontrar el valor de la situación en este caso. O sea, que en este caso podríamos ver que C2 también en este caso sería 0. Ahora miremos, vuelvo a repetir, en el caso de que nosotros tengamos
Vamos a ver en GeoGebra para poder apoyarnos en esta situación. Solo permítanme un momentito que está un poquito lento. Está un poco lento hasta para abrir GeoGebra. Vamos a ver si abre. Ahí está, ya está abriendo. Entonces aquí vamos a poder observar precisamente esos puntos en la situación de estos valores que nos están dando. Solo permítame un momentito que está un poquito lento. Se cerró. Bueno, y les estaba comentando de que en este caso vamos a tener una familia de funciones. Y esta familia de funciones nosotros vamos a poder ver cómo los valores de C1 y C2 pues van a ser afectados con estos valores que estamos observando aquí. O sea que inclusive cuando tengamos el X que vale 0 y el X que vale pi medios, nosotros vamos a poder observar que la recta que tenemos aquí va a pasar tocando esos puntos que cabal están en 0. Entonces, vamos a esperar un momentito, disculpen lo lento que está. Hoy como que no quiere abrir GeoGebra. Allá, por fin. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Específicamente, como aquí dice C1 y C2, vamos a utilizar dos deslizadores para que ustedes puedan ir observando lo que sucede. Entonces yo voy a copiar la ecuación original, que sería Y es igual, vamos a poner un 3 para diferenciar al C1, coseno de 4x. Vamos a sumar más, pongamos un 2 para diferenciar a la constante 2, seno de 4x. Como les estaba comentando, pues vamos a utilizar los deslizadores para ir colocando aquí los valores. Vamos a poner acá el primer deslizador. Vamos a poner desde menos 5 a 5, está bien, para comenzar. Entonces vamos a ir modificando de una vez el valor aquí. Ya sé qué pasó. Es que tengo que seleccionar acá porque... Ahí está.
Perdón por lo lento, oigan, que no quiere reaccionar esto. Ahí está, por fin. Vamos a colocar aquí el valor de A para hacer la sustitución. Entonces podemos ir observando. ¿Pero por qué? ¿Por qué quedó coseno de menos 1? Yo solo puse A. Voy a tener que volver a escribir esto. Y es igual. Ya que tenemos el A coseno de 4X. Vamos a poner A por coseno si no lo va a tomar como arc coseno. Ya sé por qué salió el menos 1. A por coseno de 4X más vamos a poner el valor de 2 para multiplicado por el seno de 4X. Así. Vamos a trazar una vez el segundo deslizador. Entonces modificamos aquí en lugar del número 2, vamos a ir colocando el valor de B que va a representar en este caso a la constante 2. Y otra cosa que quiero hacer, que miremos acá, es de que voy a colocar los valores de la recta horizontal, las voy a colocar como en valores de radianes. Entonces voy a seleccionar, me voy al eje horizontal y vamos a observar, aquí tenemos la parte de vista gráfica. Ahí es donde nos va a dejar la opción, en el caso de los valores de X. Vamos a ver cómo en el eje X está aquí. Y vamos a seleccionar que la distancia que nosotros tengamos sean radianes. Vamos a ponerle distancia de pi medios. Bueno, cerramos acá. Bueno, entonces lo que vamos a estar observando aquí precisamente es valores específicos. Podemos ir observando que mientras yo voy colocando los valores de B, ¿qué es lo que va afectando aquí? Pues va a ser prácticamente las amplitudes, porque los puntos siguen estando en la misma ubicación. Si ustedes observan, nuevamente tenemos los puntos y lo único que va afectando aquí son las amplitudes. Lo mismo tenemos en el caso del valor de A, de las constantes, pues que aquí van a estar precisamente afectando a las amplitudes. Y aquí, por ejemplo, en el caso de lo que tenemos, podemos ver un punto. Voy a tratar de buscar en el caso de que A sea 0. Vamos a ver. Ahí está. Si ustedes pueden observar, aquí cuando la constante A es 0, tenemos los puntos. Aquí se movió un poquito. Solo permítanme un momentito. Yo puse de uno en uno y no sé por qué me está tirando dos. Voy a ponerle una de 0 aquí. Pero lo que quiero que ustedes observen acá precisamente que cuando la constante 1 es 0, tenemos los puntos en 0 y en pi medios, como lo habíamos visto en este caso, que están las condiciones iniciales de 0 y 0, en 0 y en pi medios. También estuvimos viendo en el caso de que la constante 2 fuera 0, pues vamos a tener una situación muy similar.
Solo que en este caso, pues podemos observar de que aquí va a quedar en 0 toda esta parte que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Eso va a quedar 0 en todo. Pero miremos, cambiemos esta situación. Entonces nosotros podemos observar que precisamente solamente con la primera amplitud que nosotros tengamos 0, se va cumpliendo las condiciones específicas de que las soluciones van a estar entre 0 y pi medios, como lo estableció originalmente esta situación. Ahora, estábamos hablando acerca de esta situación, pero estábamos viendo que íbamos a tener una expresión diferencial que nosotros no lo hemos utilizado ahorita para nada. Entonces, ahorita vamos a observar qué podemos hacer con esta expresión. Entonces, vamos a tomar la y en orden 2, la diferencial en orden 2, y vamos a observar qué sucedería en tal caso. Aquí estamos observando que esta expresión va a pertenecer a la familia de la que nosotros tenemos aquí, como se estuvo explicando. Y obviamente, pues aquí vamos a tener que cuando teníamos la constante 1, que nos quedaba 0, y vamos a tener un valor referencial que a la hora de sustituirlo, si solamente tenemos el C1, pues íbamos a tener 0 coseno de 4x más C2 por el seno de 4x. Solo permítame un momentito que no está queriendo esto. Bueno, entonces vuelvo a señalar que en este caso podemos observar, por ejemplo, si yo no sustituyo el y en esto que nosotros tenemos en la segunda parte, si yo no sustituyo el y, sino que solamente lo dejo representado como y de pi medios, vamos a tener la representación de que y va a ser igual a C2, en lo que nosotros estamos observando en esta situación. De modo que podemos observar que cuando nosotros tenemos ya específicamente la sustitución de que C2 es 0, entonces vamos a tener una contradicción en la situación, porque nosotros tendríamos una situación distinta en el caso de que, por ejemplo, que nosotros tengamos, bueno, aquí no hay una contradicción, pero supongamos que en la segunda parte nos haya quedado así, y de pi medios nos queda 1. Entonces, a la hora de señalar acá por contradicción, podríamos anular esta situación. Pero no tenemos esta situación en este caso, entonces por eso nosotros estamos enfatizando que esta solución es única, y que es una solución del problema de frontera, porque cabal coincide con los valores que estuvimos viendo precisamente ¿cómo se llama? En GeoGebra, que cabal cumple con las condiciones de que cuando tenemos que los dos son ceros, pues efectivamente están en todos los puntos, en infinitos puntos de la función, y podemos asegurar que, vamos a tener 0,0 y pi medios, 0 en la primera condición, y en la segunda condición que vamos a tener que es 0,0 en todas las posiciones. Entonces, aquí cumple con la condición de frontera, que sí pasa por los puntos que nosotros tenemos específicamente acá. Bueno, continuando con los temas, pues estamos observando ya dos temas específicos que son importantes, que es el problema del valor inicial,
ya vimos ejemplos que específicamente, pues a la hora de sustituir los valores, pues cumplen con las condiciones que nosotros tenemos acá y los podemos ver representados en esta parte. Y también estuvimos viendo el valor de frontera con un ejemplo específico donde pudimos observar que a la hora de sustituir estos valores que se están colocando de frontera en la ecuación diferencial, van cumpliendo en la familia de funciones. En este caso estamos hablando de familia de funciones porque no estamos colocando valores específicos para C1 y C2, sino que tuvimos que encontrarlos a la hora de hacer la sustitución de los valores iniciales. En el caso de que nosotros tuviéramos o cualquier otro ejemplo, siempre es importante que el caso del valor de frontera coincida con los valores iniciales que se están dando, porque aquí en el caso de ustedes se dan cuenta, yo les estaba comentando que los valores que nosotros tenemos en esta situación de los valores de frontera van a tener la variable dependiente con sus derivadas y se va a especificar en puntos particulares. Inclusive si se dan cuenta, a diferencia del valor de los valores que nosotros tenemos en los valores iniciales acá, miremos la situación. Acá nos dice cuando y es 0, tenemos un y sub 0 y cuando x es 0, tenemos un valor de y sub 0. Y en la primera derivada, cuando tenemos un valor de 0, va a estar incluida en la primera derivada de la expresión que nosotros tenemos acá. Ahora, esto va a ser diferente al valor de frontera, porque en el valor de frontera nosotros vamos a definir un rango específico. Por ejemplo, que la recta esté entre A y B. Si la recta está entre A y B, nosotros vamos a poder observar que efectivamente hay puntos específicos, por ejemplo aquí de 0 y pi medios, donde la recta pasa cortando acá. Entonces se cumple con la condición de frontera. Y esta es una familia paramétrica, vuelvo a repetir. Entonces sí se cumple la situación en este caso de frontera. Si hay dudas, por favor pueden consultaros en este momento, si no, pues prosigo. Bueno, no hubieron dudas. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, se le escucha. Bueno, quiero comentar de que otra de los aspectos que tenemos que ir tomando son la dependencia e independencia lineales. Aquí vamos a tener algunos valores específicos. Primero vamos a hacer una definición de esto. Aquí la definición de la dependencia e independencia se dice que un conjunto F1 de X, coma F2 de X, coma puntos suspensivos hasta que lleguemos a tener la función n de 0, de X, perdón, es linealmente dependiente un intervalo si existen constantes en el caso de C1, en el caso de C2, en el caso de C3, puntos suspensivos hasta llegar a Cn. No todas nulas, tales que en el caso del valor que nosotros tengamos acá de C1 por F1 de X, vamos a poner aquí un por. Aquí, disculpen que salga el por hasta arriba, esto tendría que ir en medio, pero así lo señala la computadora, más C2 por F2 de X.
Y así vamos a tener puntos suspensivos hasta llegar a Cn por Fn de x. Pues esto, a la hora de multiplicarlo, tendría que ser igualado a 0. Y esto se va a cumplir para todo x en el intervalo. Entonces esta sería la definición de lo que nosotros estamos estudiando en este caso. Solo déjenme colocar la definición en negrita para que así lo tengamos presente y la de mayúscula. Pues entonces esta sería la definición de esta situación que estamos observando. Vamos a colocar aquí F1, F2 en su índice, el Fn también. En el caso de acá de las constantes, también sería constante 1, constante 2, constante 3, hasta la n. Entonces vuelvo a repetir de que aquí con esta definición que nosotros estamos dando, vamos a tener partes que nos van a servir. Y es que lo primero que podemos observar es de que al hacer el producto y la sumatoria de estas expresiones, esto tendría que estar igualado a 0. Que eso sería lo primero que nosotros podemos decir. Sin embargo, pues hay otra definición que me gustaría que colocarla aquí para que ustedes la pudieran observar. Es la siguiente. Permítanme un momentito, solo voy a seleccionar todo esto. Esta sería la segunda definición. Entonces se dice que un conjunto de funciones, voy a copiar esta parte que tenemos aquí, porque aquí nosotros hablamos de que son de la dependencia, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la independencia, por eso es de que sale la definición 2. Es linealmente independiente en el intervalo y si no es linealmente dependiente en el intervalo. ¿Qué podemos intuir con esta situación? En este caso, si no cumple con la condición que nosotros estamos dando acá, en la parte de la definición 1, entonces no se podría tomar como dependiente, sino como independiente. Bueno, vamos a ponerle definición 1 para separar las dos. No me dejó poner la definición 2 con paréntesis. ¿Cómo se llama? Con negrita. Bueno. En otro tipo de palabras, estamos diciendo que es linealmente independiente en un intervalo si las constantes para las cuales nosotros tenemos acá, en el caso de lo que nosotros colocamos aquí, solo déjenme colocar. Ahí estaría la diferencia entre el anterior y este. Aquí es para todo X. Entonces las constantes tendrían que ser iguales. O sea, el C1, vamos a colocar aquí, esto, vamos a copiar esta parte de acá. El C1, el C2, el C3, hasta el Cn, van a ser igualados o van a ser iguales y estas a su vez son iguales a 0. Entonces, en este caso, aquí sería la situación de que serían independientes. Pero vuelvo a repetir, aquí estamos hablando de la situación, de la definición entre la dependencia y la independencia. Entonces, si nosotros ya definimos esta situación,
podemos entender que estas dos definiciones que nosotros tenemos acá, en el caso de tener dos funciones, tendríamos que ver si coincide con alguna de las dos, que en este caso las constantes estén igualadas a cero, o que en el caso del anterior, que las constantes sean diferentes y estas pues nos den a su vez una igualdad a cero al tenerlas acá. Entonces ya tenemos una situación específica para poder entender esta situación. Entonces por eso de que aquí vamos a señalar de que si nosotros tuviéramos dos funciones, vamos a ver aquí, que tuviéramos f, por ejemplo, que tengamos f1 de x y f2 de x. Y en este caso, si las funciones son linealmente dependientes en el intervalo, entonces van a existir las constantes C1 y C2. No siendo ambas cero. Eso tendríamos que señalarlo. Entonces, por lo tanto, a la hora de multiplicar el C1 por el F1 de X, más el C2 por F2 de X, esto nos da 0. ¿Qué inferimos con esta situación? Entonces podemos, por ejemplo, si yo despejara el F1 de esta expresión, el F1 de X, ¿cómo nos quedaría esta situación? Vamos a ver acá. F1 de X, entonces nos quedaría la constante 2 por F2 de X. Negativos, como lo restamos en ambos lados, ¿verdad? Dividido la constante C1. Entonces aquí nosotros podemos inferir lo siguiente. C1 no puede ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si no, en este caso, nos quedaría indeterminada esta expresión. Por lo tanto, aquí podemos señalar esta situación. Si nosotros al momento de que nosotros digamos que C1 es diferente de 0, es porque en este caso no podríamos coincidir con la situación de la definición 2. Esto ahora, en el caso de aquí, si las dos funciones son dependientes, entonces una es simplemente un múltiplo de la constante de la otra, que podríamos entenderlo así. Por ejemplo, podemos pensar en el caso de que si nosotros tenemos que C1 es menos 1, tendríamos que pensar en que C2 sea la recíproca de esta. Entonces, si C1 es 1, o el C2 tendría que ser menos 1 para que esto nos dé 0. Por ejemplo, si C2 es menos 2, entonces C1 tendría que ser 2 para que esta resta nos dé 0. Eso sería algo que nosotros tendríamos que ir analizando en esta situación. Pero vuelvo a repetir que en este caso estaríamos pensando en que las constantes son recíprocas en esta situación para que nos pueda dar una situación de esta manera. Miremos algunas situaciones de esas dependencias lineales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tendría la función 1 de x que sea equivalente a seno de 2x y que f2 sea equivalente a seno de x por el coseno de x? Bueno, aquí vamos a pensar de que las expresiones, o vamos a decir que son dependientes. ¿Y cómo podemos hacer esta demostración? Ya sabemos, según lo que nosotros tenemos acá, ya sabemos cómo hacer la demostración. En el caso de C1, por la función 1, que sería por el seno de 2x, más C2, por la función 2, que sería seno de x, coseno de x. Según la definición, esto tendría que estar igualado a 0. Bueno, aquí esto satisface
en cualquier parte que nosotros tengamos acá. Aquí podría satisfacer en cualquier X. Y podemos analizar identidades, porque como estamos trabajando con trigonometría, podríamos recordar identidades trigonométricas. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿a qué es igual seno de 2x? Según el ángulo doble de seno, ¿a qué podría ser igual el seno de 2x? A ver, alguien que se acuerde. ¿Alguien tiene en mente esto? ¿Es trigonometría? Bueno, si ustedes buscan los ángulos dobles de seno, en este caso, pues vamos a encontrar que seno de 2x es seno de 2 veces el seno de x por el coseno de x. Entonces, haciendo la sustitución, C1 por 2 seno de x, coseno de x, vamos a ver aquí, no me salió este valor, coseno de x, más C2 seno de x, coseno de x, es igual a 0. ¿En qué condiciones podríamos tener al C1 y al C2 para que esto nos dé 0? Pues, por ejemplo, si C1 es un medio y C2 es menos 1, se cumple esta condición. Entonces, por eso les estaba señalando que aquí, si nosotros miramos ya los valores específicos de las constantes, aquí se va a satisfacer para cualquier X por las funciones trigonométricas que nosotros estamos observando acá. Entonces, nosotros podemos aseverar, como son dos constantes que no son iguales a 0, que estas expresiones son linealmente dependientes. Ahora miremos en el otro caso. Por ejemplo, vamos a ver. Que yo tenga que F1 es de X es igual a coseno cuadrado de X y F de X que sea igual a seno al cuadrado de X. Vamos a tener aquí cuatro funciones, vamos a ver. F3 que sea igual a secante al cuadrado de X. Y por último, F4 que sea igual a tangente al cuadrado de X. Bueno, nosotros estaríamos hablando de que son linealmente dependientes. Son linealmente dependientes. Bueno, miremos al momento de hacer utilizar la definición, nos quedaría C1 por el coseno al cuadrado de X, más C2 por el seno al cuadrado de X, más C3 por el secante al cuadrado de X, más C4 por el tangente al cuadrado de X. Según la definición, esto nos tendría que dar igualado a 0. Bueno, podemos hacer algunas cosas que nos pueden ir favoreciendo para poder ir observando algunas situaciones particulares. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros decimos que la constante 1 y la constante 2 son iguales a 1 y que la constante 3 sea menos 1 y que la constante 4 sea igual a 1? Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría nuevamente escrito esta situación? Aquí nos quedaría coseno al cuadrado de X más seno al cuadrado de X más, vamos a ver, menos
secante al cuadrado de x más tangente al cuadrado de x. Entonces, miremos. Según las identidades pitagóricas, ¿a qué sería igual esto? Coseno al cuadrado más seno al cuadrado. A 1. A 1. Muy bien. ¿Y a qué sería equivalente según las identidades pitagóricas a esto? También 1. No. Sabemos que secante al cuadrado menos tangente al cuadrado es 1. Pero menos secante al cuadrado de x más tangente al cuadrado de x es menos 1. Por lo tanto, comprobamos que coincide con esta situación. Entonces, aquí podemos aseverar que estas son dependientes nuevamente. Entonces, aquí podemos comprobar si no cumpliera con esta situación, entonces ya estaríamos diciendo que estas serían independientes. Pero aquí tendríamos que asegurar situaciones particulares para poder ver estas partes en esto. Muy bien, ahora quiero hablar de un tema importante para poder continuar con estos temas que estamos viendo, y es el tema de los browskianos. Quiero comenzar diciendo que esto se debe al matemático que nació en Polonia, que es Józef von Browski. Bueno, nació en Polonia, pero él fue educado en Alemania y pasó la mayoría de tiempo en Francia. Y fue más filósofo que matemático realmente, pero la única contribución notable que hizo Browski a las matemáticas fue la determinante browskiana, que es la que nosotros vamos a utilizar en este momento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la situación de la independencia lineal, surge una situación cuando tenemos n funciones en un intervalo y cada función se supone que es diferenciable en una situación de n-1. Por ejemplo, si vuelvo a repetir, si tenemos n funciones, van a ser derivables n-1. Por ejemplo, si tenemos que n es 3, van a ser derivables 2 veces. Y eso es lo que nos está señalando. Entonces, en este caso, el browskiano se supone, en el caso de aquí, vamos a ver aquí. Se supone, en el caso de que tengamos la función de 1 de x, la función 2 de x, hasta que lleguemos a la función fn de x, que tiene al menos, es lo que estaba diciendo, tiene al menos n-1 derivadas. Permítame un momentito. Entonces, que tiene n-1 derivadas. Entonces, aquí vamos a utilizar conocimientos de álgebra lineal, y es por eso que les decía el día de ayer que una parte importante para lo que se está trabajando, sí se va a necesitar conocimiento de álgebra lineal, conocimientos, en este caso, básicos, porque vamos a utilizar matrices para esta situación. Esta sería la matriz browskiana, donde vamos a encontrar una determinante browskiana. Entonces, por ejemplo, que nosotros tengamos f de 1, f de 2, hasta que lleguemos a f de n. Entonces nosotros vamos a poder tener la primera derivada de esta función, la segunda derivada de esta función
la primera derivada de esta función. En la segunda fila tendríamos la segunda derivada y así sucesivamente vamos a tener las diferentes derivadas hasta que lleguemos a tener f de n menos 1. En el valor de la primera, f de n menos 1 en la segunda función, y acá sería f de n menos 1. Entonces, aquí, así es como se va a representar, y es así como nosotros llamamos al teorema 2. El teorema 2 o el teorema 4.2 estaríamos trabajando con el browskiano. Aquí estaríamos diciendo que en el caso de poder encontrar el browskiano, que se va a representar de esta manera, el browskiano, vamos a tener f de 1 de x por f de 2 de x hasta llegar a f de n. Entonces, ¿qué es lo que nos presentan en la primera fila? Si ustedes observan, el browskiano de esto sería prácticamente la matriz que nosotros estamos observando acá. Entonces, a este se le llama el browskiano de la función. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer aquí es, a partir de los browskianos, empezamos a encontrar las derivadas. Entonces, vamos a hacer la demostración de este teorema. Entonces, quiero que observemos, voy a copiar nuevamente esta situación para poder hacer la demostración y así tenerlo de forma visible. Vamos a ver, vamos a copiar en esta parte. Bueno, para la demostración la vamos a hacer por medio de contradicción. En este caso, para el caso de decir que n, solo permítanme un momentito que no sé por qué está sucediendo que se está trabando cuando estoy escribiendo. Esto empezó a suceder desde ayer. Entonces vuelvo a repetir de que vamos a hacerlo por medio de la contradicción. Para este caso vamos a asumir que n sería 2. Entonces nosotros tendríamos que asumir el browskiano de la función 1 de x sub 0 y la función 2 de x sub 0 y que este browskiano es diferente a 0. Porque en el caso, porque como lo vamos a hacer por contradicción, entonces el browskiano aquí tendría que ser igualado a 0. Para hacer la contradicción de esto, vamos a ¿cómo se llama? A negar el resultado para poder evidenciar esta situación. Entonces, comenzamos haciendo la idea de esta situación. Vamos a comenzar analizando la situación en que las funciones, vamos a decir que son linealmente dependientes, LD, que significa linealmente dependiente. Entonces, nosotros vamos a decir que vamos a tener la constante 1 y la constante 2. Y estas no son 0, porque estamos diciendo que son linealmente dependientes. Por lo tanto, si son linealmente dependientes por la definición de dependencia, tendríamos esta escritura. C2 por F2 de X. ¿A qué sería igual esto? Esto sería igual a 0. Bueno. Si nosotros sacáramos las derivadas de estas funciones, tendríamos que nuevamente estas expresiones, las derivadas de estas expresiones que nosotros tenemos aquí, porque como estamos viendo por la parte de los browskianos, entonces tendríamos que sacar F1 y F2'. Y estas pues también, porque como va a haber una combinación, también vamos a decir que son linealmente dependientes. Entonces nosotros vamos a tener estas dos expresiones. Miren, estas dos expresiones que las podemos escribir en matriz. Entonces el browskiano
de F1 de X, y en el caso de aquí de F2 de X, va a ser equivalente a la siguiente matriz. Vamos a tener F1 de X y F2 de X. Y obviamente, pues la segunda fila, recuérdense que ya sería la primera derivada. Bueno, y esta matriz, pues tendría que estar igualada a 0. Entonces, para el intervalo, en el caso de X, vamos a poder observar que al momento de encontrar el browskiano, pues aquí tendríamos que esto no podría ser igualado a 0, por lo que estamos negando en la primera parte. Entonces, en el caso de aquí, estaríamos diciendo que se contradice al momento de que, por si son lineales, al momento que queda esto igualado a 0, entonces aquí hay una contradicción. Por lo tanto, si hay una contradicción, podemos asegurar esta situación como correcta. Que en el caso de aquí, porque que se contradicen, estas son linealmente F1 y F2. Vamos a ver, F1 y F2 son linealmente independientes. Por la misma situación de que hay una contradicción en esta parte. Entonces, podemos tomar ya con esta definición, podemos tomar esto como corolario. Vamos a ver. El corolario, donde decimos que el browskiano ya ha demostrado por una contradicción de F1 hasta llegar hasta Fn de X va a ser igualado a 0. Y eso lo hicimos por medio de la contradicción. Bueno, y esto sería para todo X en el intervalo. Muy bien. Ahora viendo esta situación, vamos a trabajar ya con esta parte de los browskianos. Por ejemplo, que nos dijeran que encontráramos el browskiano de seno al cuadrado de X y 1 menos coseno de 2X, que es igualado a 0. Bueno, entonces nosotros comenzamos con nuestra matriz, ¿verdad? Vamos a comenzar con nuestra matriz. Entonces aquí tendríamos seno al cuadrado de X y acá tendríamos 1 menos coseno de 2X. Entonces, ahora mi pregunta sería, ¿cuál sería la derivada de esta expresión que nosotros tenemos aquí? A ver. ¿Cómo nos quedaría? No sé si me escuchan, no, ya no los escuché. No sé si están por ahí. ¿Cuál sería la derivada de seno al cuadrado de X? Recuérdense que aquí podríamos trabajar como seno por seno. En este caso podríamos hacer derivadas ya sea por producto, ya sea por cadena, pero ¿cuánto nos quedaría? ¿Ya no me contestaron? Si lo hacemos por producto, seno al cuadrado de X es seno por seno. Entonces esto nos quedaría
seno de x, coseno de x más seno de x por coseno de x, o sea que quedaría 2 veces el seno de x coseno de x. Esa sería la derivada de este. Ahora, ¿cuál sería la derivada de este que tenemos aquí? Vamos, que ya me preocupó que ya no están hablando. Esta la podemos hacer por regla de la cadena. Por ejemplo, la derivada de 1 ya sabemos que es 0, pero entonces ¿cuánto sería la derivada de menos coseno de 2x? 2 por el seno de 2x. Muy bien. Ya, por lo menos ya me siento tranquilo de que alguien está ahí por ahí. Y pues vuelvo a repetir que en esta situación pues vamos a utilizar la parte de poder hacer el producto para poder encontrar la determinante. Entonces, si ustedes se recuerdan, por la determinante, pues podríamos multiplicar estos dos, que sería el seno al cuadrado de x en este caso, pues por el 2 veces el seno de 2x, menos el producto de estos dos, que aquí tendríamos la multiplicación de 2 seno de x coseno de x multiplicado por 1 menos coseno de 2x. Bueno, entonces si nosotros continuamos con la parte de la determinante, podemos continuar aquí observando algunas situaciones. Aquí nos quedaría 2 el seno al cuadrado de x por el seno de 2x. Y podemos hacer este producto, que este producto pues prácticamente nos va a quedar menos 2 veces seno de x por coseno de x. Y a la hora de multiplicar esta expresión por el menos coseno de x nos va a quedar más 2 veces seno de x coseno de x por el coseno. Qué feo está resultando hoy esto. Voy a actualizar la aplicación, tal vez puede ser eso que esté fallando. Bueno, ¿qué podemos observar aquí? Aquí hay un factor común. ¿Cuál sería el factor común en esto que tenemos acá? A ver. ¿Cuál podría ser el factor en todo esto? Seno de x. Seno de x. 2 Sí, seno de x. ¿perdón? 2 seno de Sería x. 2. Es 2 seno de x. Si nosotros tenemos 2 seno de x, ¿cómo nos quedaría la expresión? A ver, participen para que así vayamos hablando todos. Sería seno de x por seno de 2x. Seno de x coseno de... No, perdón, seno de 2x me dijo, ¿verdad? Ajá, seno de 2x. Mire, pues, de 2x, ajá. Menos coseno de x. Ujú. Más coseno de x por coseno de 2x. Coseno de x por coseno de 2x. Permítanme un momentito, denme un segundito. Disculpen que es una llamada de la U.
disculpo por la interrupción. Entonces, vamos buscando patrones que se nos pueda ir facilitando. Vamos a ir viendo algunas situaciones que nos favorezcan. ¿Qué otra cosa más podríamos observar en esta situación? Podemos utilizar expresiones trigonométricas para que nos ayuden en esta situación. Por ejemplo, el seno de 2x, ¿a qué sería igual el seno de 2x? Lo acabamos de mencionar. Si ustedes observan, el seno de 2x, con lo que yo estuve señalando, vamos a ver, por aquí está. El seno de 2x es 2 veces seno de x coseno de x. 2 veces seno de x, o sea que nos va a quedar seno al cuadrado por coseno de x. Menos coseno de x. Y acá, pues miremos qué podemos sustituir. En el caso de coseno de 2x, ¿a qué podría ser igual el coseno de 2x? Vamos a las tablas de trigonometría. ¿Qué sería igual esto? Para coseno de x hay 3 opciones. Ujú. Bueno, para coseno de 2x, seamos claros. La primera Ajá. es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. La segunda opción es 2 coseno cuadrado de x menos 1. Y la última es 1 menos 2 seno cuadrado de x. Muy bien. Mire, aquí vamos a seleccionar la que nos favorezca, porque la idea es resumir estos procedimientos que nosotros tenemos acá. Miremos cuál nos favorece. Podría ser la segunda. ¿Pero la última? 1 A ver, menos 2 seno cuadrado. ¿cómo dijo? 1 menos 2 seno cuadrado de x. 2 seno al cuadrado de x. Miremos, pues. Como vuelvo a repetir, estamos buscando patrones que nos vayan sirviendo para poder ir verificando esta situación, porque esto tiene que quedar igualado a 0. O sea, realmente eso es lo que estamos buscando, que efectivamente a la hora de utilizar esto nos quede un 0. Eso es lo que buscamos con los browskianos. Entonces, miremos. Pues, aquí podemos observar nuevamente un factor común. ¿Cuál es el factor común que podemos observar aquí? Que todos tienen cosenos. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Le vamos a colocar coseno de x. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 2 seno al cuadrado de x menos 1 más 1 menos 2 seno al cuadrado de x. ¿Y qué podemos hacer aquí? Podemos anular esta expresión con esta expresión y esta expresión con esta expresión. Entonces aquí nos va a quedar 2 seno de x por coseno de x multiplicado ¿por quién? Por 0. Y como cualquier número multiplicado por 0, ¿cuánto nos da? 0. Por lo tanto, estamos señalando aquí el browskiano. No sé si está claro, ¿hay alguna duda? ¿Y hay dudas? No, por el momento no. Sí, contéstenme para saber, para saber que está quedando claro o no, ¿oyeron? Bueno, miremos pues. Vamos a colocar la siguiente expresión, f1 de x es igual a e m1 de x y el f2 de x es igual a e m2 de x. Aquí estaríamos definiendo que M1 es diferente de M2. Entonces yo les voy a pedir que ustedes me encuentren el browskiano de esta expresión. Entonces vamos a dejar un tiempito para que ustedes lo hagan. Vamos a hacer el browskiano de esta expresión.